Hola a todos jóvenes, bienvenidos a una obra más del arquitecto Luis Alberto de LAMS Arquitectura aquí en Oaxaca. Arquitecto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantados de estar por acá, muy agradecidos porque aceptaras la invitación a compartir tu magnífica obra. Platícanos por favor, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en Tlalixtacra de Cabrera, ¿no? A las afueras de la parte oriente de la ciudad de Oaxaca. Fíjense jóvenes, este es el acceso que si un día tienen el privilegio de venir, van a observar. Y de repente emerge la casa, entre los magueyes. Bueno, esto es para mezcal, no para tequila, ¿verdad? Sí, para mezclar, para mezclar. Pero parece espadín, ¿verdad? Ese es Padín. Ajá. Arriba México. Qué belleza, ¿no? La arquitectura, todo el aprendizaje de la arquitectura moderna que nos legan los europeos. Y aquí se vuelve mesoamericana. Sí, porque al final el basamento de piedra, ¿no? Siempre te evoca Exactamente. a las pirámides. La intención es poder jalar todos los sistemas, entonces puede ser una casa completamente abierta, Ujú. ¿no? Por ejemplo, aquí hay 3 canceles que los abren, ahorita voy a abrirlo, y que se genere esta arquitectura como mucho más abierta, más suelta, ¿no? Como remata con la piedra del pasto, ¿verdad? Porque se manchan también los vidrios, ¿verdad? Entonces es muy bueno que cerca del vidrio no haya tierra para que quede limpio el vidrio. Entonces lo que se hace es que las mismas placas tienen la dimensión para poder correr las 3 ventanas y que queden en ese paño como tal. Se ocultan todas. Ok. Y queda la transición donde vendría la junta, entonces ahí viene una transición de madera para poder esconder los dos elementos, ¿no? Que al final de cuentas son 4 canceles. De acuerdo. Y aquí nos queda bien. Bien amplia la abertura del ventanal. Y para el agua generas un gotero, ¿verdad? En la parte de arriba. Sí, tenemos un gotero. Es que es esta placa, jóvenes, que se ve un poquito más abajo de los canceles. De hecho, sale el cancel del paño de la losa. Si necesitábamos desfasarlo porque tenemos elementos estructurales, entonces al tener aquí el HCS, lo que hacemos es desplazarlo y tener una solera para que sea como un faldón, básicamente. De acuerdo. Muy bien. Y aquí tenemos madera, pero protegida con el volado. Te da una sensación de casa de campo, ¿verdad? Lo que es. Fíjense, hay otro juego de ventanas, ¿verdad? Sin perfiles. Sí, son unos ventados, unos vidrios templados con unos contrapesos y tener básicamente una guía, ¿no? Órale, ahorita la vemos. Incluso también la misma madera no tiene ni un solo eh, tornillo o clavo, sino tenemos unos perfiles de aluminio que son los que se atornillan y tenemos un machimbre al final de cuentas entre este punto. Arquitecto, platícanos un poco del ensamblaje, de unir esas partes de madera, concreto, acero. Y claro, allí entra un poco también experimentación también, ¿no? Es Claro. decir, lo que vemos es el resultado de varias pruebas. Hay algunos sistemas ya prefabricados, como es esta lengüeta de aluminio, que es la que une a las duelas que están machimbradas. El machimbre viene con un ángulo de 45, que lo que nos ayuda ese ángulo es que pues, no nos sirva como botaguas, ¿no? En el sentido vertical. Y el tema de las uniones con los elementos estructurales, siempre buscamos que sean articuladas. Y el reto ahí es que la unión, aunque a pesar de que sea articulada, sea totalmente hermética hacia el exterior por el tema de la humedad. Eso, ¿cómo lo logras hacer hermético? Lo que hacemos es un sistema de contras, ¿no? Es decir, hay un marco y un contramarco, ¿no? Entonces, en este traslape de los marcos y contramarcos es lo que se logra esta hermeticidad, ¿no? Es decir, no hay un elemento que esté soldado como tal directo hacia el HCS, ¿no? Porque pues, es un elemento estructural, ¿no? Sino hacemos un traslape de marcos y contramarcos. Un marco que recibe el HCS y un contra que viene del tablero del Lambrin.
Pero esos contras no están soldados al HSS. Sí, uno sí, pero Ok. no los dos, pues, entre ellos. Ah, no. ya. Sí. Entiendo. Buen detalle, ¿eh? Ahí. Y ese detalle obviamente se hizo antes o se hizo ya aquí en la obra. Sí, es decir, hay una etapa de proyecto ejecutivo, ¿no? Que es lo que vamos depurando cada obra que nos va dando aprendizajes, ¿no? Entonces, los detalles que tenemos de alguna obra, si vemos que nos generó más tiempo, más costos ejecutarlos, los vamos afinando a la siguiente obra, ¿no? Entonces, hay algunos criterios que vamos reflejando en cada detalle que vamos haciendo, porque vale la pena decir que no son recetas que vayamos replicando en cada proyecto, ¿no? O sea, tiene sus particularidades cada detalle, cada elemento de cada obra. Sí, notamos mucha diferencia, ¿verdad? En las soluciones, pues estructurales que al mismo tiempo son arquitectónicas, ¿no? O sea, Ujú. esa piel es el final, ¿verdad? Ya no hay nada después. Sí, creo que tiene mucho que ver que no, que justo no hacemos el enfoque de lo estructural o ingenieril con lo arquitectónico, ¿no? Sino que es parte de lo mismo. Y al ser parte de lo mismo nos involucramos pues hasta el último detalle, ¿no? Que trabaje bien estructuralmente, que sea armonioso a nivel arquitectónico, ¿no? Que sea un detalle que nos guste, que sea un reto también para nosotros elaborarlo tanto en ejecutivo como en obra, ¿no? Excelente. ¿Y hay algún tipo de aislante ahí en el... Sí, hay una fibra aislante de 2 pulgadas. Ok. Sí. Esa nos sirve para el ruido, para Para ruido, humedad, temperatura. temperatura. Sí. Buenísimo. Ajá. O sea, sí, o sea, está la parte del lambrín, esta parte que vemos hacia afuera, ¿no? Viene un sándwich, la parte de la fibra y el lambrín interior, que en algunos casos es lambrín, en algunos casos puede ser placa, ¿no? Dependiendo de la función que tenemos al interior. Que la placa nos puede calentar al interior, ¿no? Sí, sin embargo, para que llegue la temperatura tuvo que haber atravesado la media pulgada, las 3 pulgadas de la madera, las 2 pulgadas de la fibra, y ya la temperatura, digamos, que va a llegar a la placa, pues es mínima, ¿no? Porque ya fue filtrada por estos elementos. Vamos a la habitación principal. Que aquí se puede ver un poco de ese sándwich, ¿verdad? Sí, claro. Sí, a pesar que es interior, te gusta bien Aquí. Esta es la recámara principal, que tiene su propia chimenea. En esta parte de la ciudad es bastante frío en la época, entonces la habitación principal sí quería tener esta parte. Aunque tenga también aire acondicionado, pero es que esta parte, pues sí, como mucho más cálida. Y le da un poco más de penumbra, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Porque esta ventana se vuelve norte. Esta ventana se vuelve Se norte. vuelve norte, ¿verdad? Esta ventana. Ay, que por eso tienes esta terraza súper agradable. Que no tiene que ser tan amplia. El volado. Chulada. Algo que nos pedía el cliente es que su recámara estuviera cerca del carril, ¿no? Aquí tenemos un carril en contracorriente, con nada contracorriente, donde aquí está el equipo, está la válvula, y pues la intención es poder estar estático nadando en este sentido. Excelente. Hasta me gustan las escaleras, cómo bajas de lado, ¿verdad? Sí. La banca se convierte en escalera. Y es de placa, ¿verdad? No, es concreto. Ah, es concreto. Se veía delgadita desde este lado, pero es cierto. Ella agarra espesor. Y se vuelve el efecto infinito. Que para los que no sepan cómo se logra, explícaselos, por favor, arquitecto. Tiene un ángulo este muro para que al final de cuentas podamos entender este hilo de agua, que al final de cuentas también nos ayuda a poder que todas las grasas puedan caer en este punto, caen a un filtro y se vuelve a bombear, básicamente. Excelente. Decirle a Jacobo si prende la... Ya vamos a prender Y aquí ya tenemos hasta cañones. Sí, sí, el cliente va trayendo pues toda la cuestión peculiar que tiene la familia y
¿Pero qué serán? ¿Nacionales? Sí, había el águila. Esto es una pieza de historia, ¿eh? Que no nos vean los del Museo de Antropología Histórica. Aquí se observa muy bien cómo este sistema de grapas son los que nos ayudan a tener esta losa, ¿no? En tensión. Claro, no todo el esfuerzo, ¿no? La está anclando las cargas hacia el piso, hacia la tierra. Pero se equilibra muy bien, ¿verdad? Me encanta que salga un poco esa piedra. Y cada grapa va teniendo esta peculiaridad de salir más o remeterse en virtud pues de la función. Aquí se Claro. puede ver. Me recuerda esta casa de Souto de Moura, ¿verdad? Que tiene De la piedra que la tiene expuesta. piedra. Ajá. Aquí lo que tenemos es una función. Entonces, estos patios son para ventilar los baños. El patio es para abrirse al family, para volverse a abrir a otro baño, para abrirse a un vestidor, para abrirse a una recámara. Y que esta es la trama del caballo nuevamente. Claro. El caballo anda de mirón ahí, ¿verdad? Sí. Sí llega. Ah, está increíble, ¿eh? Que de repente te estás bañando y escuchas el... Ahí está el muro. Sí, Se no, me escucha el encanta sonido. el detalle de la piedra, siento que es importante, ¿eh? O sea, cómo el pasto se une con la arquitectura a través de esa piedra. Y que esta piedra era nuestro residuo de nuestros muros, ¿no? Ah, claro. Por eso son más Por eso pequeños. son más pequeñas. Y que también van siendo nuestros filtros de grava, nuestras contenciones. El elemento piedra, pues lo vamos ocupando de diversas formas. Me encantaron esas sillas, me recuerdan a los 90s. Aquí algo muy bonito mencionar es que las losas de concreto lo que hacemos es remeterlas para no ver la lámpara, sino ver un sistema de luz, básicamente, ¿no? Ah, ya te entendí. Saludos allá, donde quiera que esté. Me acuerdo de esas sillas allá en el Tata. Qué bonitas esas lámparas. Es que eso es lo bonito, ¿no? Esconder el foco. Sí, esconder el foco completamente. Entonces, aquí pasamos ya a un vestidor que tiene nuevamente este patio. Qué genial, ¿eh? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa de construcción? Son 640 metros. ¿Cómo le da luz la cubierta blanca, eh? Si te hubiera sido Sí, por un negro aquí, hubiese sido todavía en sí, ese se tono un refracta. poquito lúgubre. Pero esto le da brillo. Y qué bonita son también la grifería, ¿eh? Fíjense, aquí un comercialito. Esto es Artexa. ¿Y estas qué son? Kohler. 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 O sea, una recomendación, si vas a construir en la costa, vete por marcas así de buenas, ¿verdad? Porque si no, te van a costar la mitad, pero se te Sí. van a destruir en el mismo año que las pusiste. Entonces, estas marcas son un poco más caras, pero no se oxidan. Entonces, acuérdense, jóvenes, que compra barato, compra cada rato. Aquí vemos ya cómo otra vez ventilamos. Tenemos nuestra misma pieza, el vestidor, que nos lleva al baño. Que algo interesante es que tenemos una regadera interior y una regadera exterior. Y implementamos tus sistemas es difícil abrir la ventana por arriba, entonces tenemos tus sistemas de poleas Ingeniero. para poder ventilar, ¿no? Excelente. ¿Y qué es? ¿Es cuerda? Es una cuerda, básicamente. Estas plásticas, sí. Sí. Sí, 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 es una cuerda de alambre protegido con un forro de plástico. Muy bien, ¿eh? Aquí podemos Y otra vez entender. la luz, cuidando ahí el remate. Pongan el 4K, por favor, ¿eh? No me quieran hacer enojar, jóvenes. Como aquí dándolo todo por ustedes, una cámara que pesa 37 kilos. Ustedes acá en 240. No, amigo, use el internet. Qué bonito, regadera exterior. Y ahí ya se manchó de, Sí, del cobre, de cobre, ¿verdad? exactamente. Que esa es también la intención de Claro. este envejecimiento.
Sí, sí, qué bonitos son los techos de estas ciudades europeas, ¿verdad? Que tienen sus tejas de metal Exacto. y se van manchando de esos colores. Pues que al final de cuentas le dan esta pátina del tiempo, ¿no? Del uso. Ujú. Y creo que es muy bonito lo que empieza a suceder en las casas, donde pues, básicamente va dialogando, ¿no? Con el usuario. La elegancia del envejecimiento. El envejecimiento es elegante. O sea, dicen que la arquitectura de los primeros edificios de Nueva York trataron de envejecerlos a propósito. O sea, todos los materiales, todo era porque querían que se vieran Con ya. esa tectónica ya Ajá. Entonces, imagínense. O que podemos sea, ver que te estás bañando en el patio, ¿no? para que valoren sus arrugas, jóvenes. Me agrada. Y no tiene que ser un patio tan grande, ¿verdad? ¿Qué tiene? Como 1 metro. Como 1.10 tiene. 1,10, sí. 1,20. Cuidando toda la cancelería. ¿Aquí es metal también o es aluminio? Este es metal, Metal, ¿verdad? sí. Las cancelerías, esto es metal, madera. El metal al exterior, la madera por dentro. Y Claro, volvemos a repetir el mismo detalle de las cerraduras. claro. Y el cambio al piso de cemento blanco también le ayuda con la luz. Y fíjate, ahorita estaba sintiendo la temperatura y realmente no se siente calor. No. Y si abres todas las ventanas, pues hay una ventilación muy buena, muy cruzada. Exacto. Sí, no, aquí tienes 3 puntos de ventilación. Aquí a la cámara le cuesta porque hay oscuridad en el interior y hay mucha luz en el exterior. Se va cambiando. Ujú, pero es la luz real, jóvenes. Si me volteo para acá, aquí ya empiezan a ver poquito la luz. Y esto, Aquí, esto es donde tenemos el HCS, donde también tenemos un rack de instalaciones. ok, La intención es tener como espacios de guardado, ¿no? En todos los puntos y lo que es metal es básicamente la estructura. muy bien. Antes hasta los resaques, ¿verdad? Tratando de esconder todos los elementos. Sí, lo que hacemos es no tener ningún sistema de bisagras, sino nada más tener unas lengüetas para poder darle la función. Excelente. Muy bien, ¿Subimos, Suso? claro. Nosotros lo seguimos. Síganme los buenos. Es que la continuidad de las vigas, aquí obviamente el acomodo, la posición de la viga, pues es importante, ¿verdad? Sí, nos trabaja en el claro más corto, pero que aún así son 6 metros. Entonces son 6 metros por toda la longitud del espacio, ¿no? Estructurales también aquí, ¿verdad? Todo es estructural. Ujú. Es que es la forma más honesta, ¿verdad? Si ya están ahí, que tengan una doble función, que sean estructura y que sean Sí, también porque al final de estética. cuentas ya así el gasto vale la pena, ¿no? Exacto. Y eficientizamos pues, el gasto en ese sentido. Ujú. Aquí podemos ver el mecanismo de la ventana. Y está el contrapeso. Sí. Oye, esto está buenísimo, ¿eh? Pongan la atención, es la primera vez que vemos estas ventanas. Vean el peso de las placas. Son placas de que de 1 centímetro. Pues sí, vamos ahora sí como experimentando qué tanto peso va a ir necesitando Ajá. para poderlo hacer de una forma más cómoda, ¿no? Ah, ok. Ustedes se lo van agregando aquí Sí, mismo. aquí tiene cada 30 grados y de ahí lo que hacemos es Con un pues, imán. combinar. Hijo. Está buenísimo. Y es que te obliga a ser creativo, ¿verdad? Porque son sistemas, pues, de herrería que no tienen las aperturas prefabricadas ni nada, ¿verdad? Sí, o sea, es generar básicamente el arco, ver todo el tema de los contrapesos. En otra lo que hacíamos era generar la apertura más abajo, lo cual nos complicaba el peso. Entonces es básicamente, se puede decir, 2/7, lo que descubrimos que es lo que nos ayuda a poder entender este sobrepeso, O este sea, contrapeso. dividen la altura del vano
entre 7. Entre 7 y 2 séptimas partes son las que básicamente están con el nivel para poder entender este contrapeso. Ok. Y ya vi que ya lo implementaron en otras. Y aquí el tema de los mosquitos no se requiere. Todas estas tienen, por ejemplo, las ventanas tienen ya ¿Mosquitero? mosquiteros. O sea, por ejemplo, estas están diseñadas para poder tener. Ah, ya lo vi. Todas estas piezas y también algunas que corren tienen mosquitero. Y aquí nos sirve mucho para ver el sistema constructivo. El sistema constructivo de este enduelado de madera, por favor. Ok, pues en el caso, explicándolo a nivel de cómo se entienden los acabados, digamos, el acabado base es el elemento estructural de la capa de compresión. Aquí estoy parado sobre una capa de compresión que recibe una imprimación, recibe el primer. Después lo que hacemos es el bastidor de madera para recibir ya el piso de madera achimbrada. En realidad es bastante sencillo de entenderlo. Es el sistema viga, la cimbra permanente, que también es duela machimbrada, la capa de compresión. En el caso de que se requiera, en algunas áreas se mete una capa de relleno de material ligero. Para este caso, como es charola de baño, no se metió esa capa de relleno, la vamos a usar a nuestro favor. Y después de la capa de relleno de material ligero, pues ya viene el bastidor de madera y el piso de madera como tal, ¿no? Que es esta duela de sala machimbrada. Excelente. Este primer funciona también como impermeabilizante. Así es un permeabilizante. Esta es su función. Ya saben, primer de Fester. Aquí le dejamos la cubeta. Excelente. Y sí tiene algo de espesor, el bastidor también. Sí, así es. En algunos casos, ese espesor lo que lo salva, digamos, es el relleno de material ligero, ¿no? Ajá, ya lo puedo ver acá. Así es. Esa es fibra, ajá. Sí. Ujú. En ese caso es fibra, entre bastidor y bastidor. En algunos casos lo que hacemos es subir por completo el nivel de piso terminado, por decirlo así, de la capa de compresión, ¿no? Para poder alcanzar nuestro -5 de acabado nada más. Ok. -5. De acabado cuando es un piso pulido, cuando es un piso de pasta, ¿no? Vale la pena recalcar que se decidió que todo tuviera aislante, por eso el bastidor es más grande, porque quería evitar el sonido tan fuerte luego de la misma En madera. la madera. Entonces, si se fijan, a diferencia de la de que fuimos a ver Puente de Piedras, no tenía aislante. Ahí es el bastidor, lo que bien dice GU, que son los 3 centímetros de bastidor, más los 19 milímetros de la duela machimbrada. Excelente. Entonces, Estamos entendiendo un poco esos sistemas. Entonces, más que tener ahora un relleno como el que tiene Puente, ahora aquí el que absorbió todo fue esta fibra, ¿no? Ujú. Aislante para evitar los sonidos. Los sonidos. Es que esas fibras luego te cambian la vida, ¿eh? Porque el sonido Sí. puede llegar a ser molesto. Sí, puedes ver como ahorita caminas y no suena como lo de Puente de Piedra. Claro. Y este espacio es un área social. Este es un área social y privada porque tenemos un estudio, va a tener un espacio de sala de juegos y aquí viene una cama que se mete y que funciona de sofá. Cuando tú la jalas, pues básicamente puedes entender que se pueda quedar alguien externo. Ah, ya entendí. Y aquí va a haber un muro. Va a haber un mueble, por atrás tenemos el baño completo con la tina que viene en esta parte, ¿no? Perpendicular. Ya. Excelente. O sea, no va a tocar la viga. No va a tocar la viga. Muy bien. Y este es el tubo que decíamos de la chimenea ventila y de la parte pluvial. Algo que es bueno del ejecutivo es que el despiece de los mismos ladrillos coincide con los verticales de nuestras soleras. Todo está cuidado al milímetro. Fíjense, las juntas. La junta de ladrillo. Aquí es una junta de cemento blanco en lugar del cemento gris. Perfectamente alineado. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien en blanco también. Se ve limpio. Y aquí también impermeabilizas con la misma membrana, Con la ¿verdad? Del misma Fester membrana. MIP. 4 Exactamente. milímetros aquí debajo de este.
Aquí podemos observar muy bien el juego de estos pabellones, de cómo se van articulando y lo que decíamos de esta perpendicular del eje madre, ¿no? Aquí vemos cómo es perpendicular este sentido, de pronto gira y es perpendicular a este punto y vuelve a girar para ser perpendicular a esta pieza. ¿Cómo arrancan el diseño de la casa? Pues la intención era generar 3 pabellones, que fuera un pabellón público donde estuvieran los caballos, donde estuvieran los servicios, un pabellón que fuese regulador del espacio público y privado, y la parte privada como tal. En virtud a los espacios, lo que hicimos fue crecer este pabellón en T por todos los metros cuadrados que en cierta forma la función nos pedía, ¿no? Nos solicitaba. Claro. Y tratar de eliminar las circulaciones, que creo que la casa lo hace muy bien porque llegas como al centro de este crucero, ¿verdad? Sí, esta es la matriz. Ajá. Y de ahí te vas dividiendo hacia todos los puntos. Está excelente. Arquitecto, ¿y aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción para las personas que quisieran algo muy similar? Pensábamos que entre 20 y 22 mil pesos. Ok. Aquí en Oaxaca. Sí, estamos bien en Oaxaca. Claro, claro, ¿no? Si nos lo llevamos a Veracruz, quizá cambia. Sí. Excelente, pues arquitectos, no me resta más que felicitarles. Esta es otra obra maestra que la verdad está muy bien hecha y me encantó la proporción, todos los espacios creo que tienen una escala muy agradable, no se siente nada sobredimensionado que a veces en casas grandes puede llegarnos a pasar. En esta casa no, ¿verdad? Se maneja la escala de una forma muy medida, ¿verdad? Muy Sí, contenida. pienso que es muy horizontal, ¿no? Ujú. Y solamente esta T es la que al final de cuentas sobresale, pero la intención es que estos volúmenes se disuelven básicamente en el terreno. En el terreno. Excelente. Por favor, compártanos las redes sociales para que los podamos contactar. Claro, sí, en Instagram como LAMS Arquitectura. LAMS Arquitectura. lamsarquitectura.com. Ya nadie las usa, ¿verdad? Pero todavía existen. Sí, deben, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto. Es un No. verdadero placer conocer sus arquitecturas, su obra, y esperemos seguir conociéndolas en los siguientes años. Claro que sí. Un gusto, Abraham. Hasta muy pronto, arquitecto. Muchísimas gracias. Nos dejamos con esta belleza de paisaje. Dicen que la buena arquitectura es la que casi no se ve. Pero aquí le pasa eso, ¿no? Sí. O sea, el que cuida lo poco, cuida lo mucho. Cota Paredes, adelante.